Detallada, nuestra compañera de LN Data, Bianca Payaro. ¿Cómo estás, Bianca? Todo bien, ¿y vos? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer. Vos no estás casada, sos muy joven. No, todavía no. Todavía falta, hay unos tiempo. años, hay Pero tiempo. cuando uno se casa, yo sí estoy casada, a veces te asusta un poco, ¿viste? Para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Bueno, no sé si tanto. Sí, puede ser. Vayamos día a día. Vamos viendo qué pasa, si nos seguimos eligiendo. Pero la información concreta que vos traes es que de 10 parejas que se casan, 8 se divorcian. Es mucho. Es un montón, sobre todo si uno ve la tendencia. Como que en los últimos 10 años pasaba que la mitad de los que se casaban se divorcian. Y esta cifra ya era un montón, ya todo el mundo, ya veníamos hablando del tema, se venía viendo. Sin embargo, parece que ahora con la última cifra, en 2017, esta relación cambió. Ahora 8 de cada 10 se El divorcian. 80%. Es un montón. Se trata de alrededor de 8.217 divorcios en un año, en 2017. Y si uno lo puede decir de otra forma, es casi 23 parejas por día que se divorciaron en la ciudad de Buenos Aires. Ah, no, es un montón. Eso es como impactante. 23 parejas por día en la ciudad disuelven el vínculo. Sí, la verdad que... Ahora, ¿a qué se debe vos que lo investigaste? Me imagino que debe tener que ver con el cambio del código en 2015, en donde ya divorciarse es mucho más simple. Sí, eso es lo que nos comentaron varios especialistas, que en realidad con este concepto de divorcios express, que Claro. justamente acortaron los tiempos procesales y mismo permitieron todo lo que vendría a ser, eliminaron todo lo que venía a ser los deber conyugal, de fidelidad, y mismo todo lo que es infidelidad ya no es un causal de divorcio, que antes sí, y mismo introdujeron lo que son los acuerdos pre y postnupciales, y bueno, todo eso hizo que la gente tienda a divorciarse más. Como que es más simple, menos engorroso el trámite. El divorcio express existe ahora. Sí, así lo llaman ellos. Divorcio En realidad express. también la contrapartida lo que dicen es que también es mucho más caro, porque si bien el divorcio es más bien instantáneo, todo lo que tiene que ver con la división de bienes, los hijos con quién se quedan, la Sí. alimentación, el reclamo de compensaciones, genera otros juicios y bueno, termina siendo como alrededor de 4 juicios y todos estos tiempos procesales, si bien se acortaron lo que es el divorcio y la separación, todo eso genera más dinero. ¿Sabés, Bianca, qué me llamó la atención de tu investigación? Que la mayoría de las parejas que se separan son parejas de muchos años. Exacto. Y en edades también que uno dice, estás en la crisis de los 40, estás... ¿No? Sí. Como que no son parejas muy jóvenes. No, en realidad pareciera que el momento de crisis es entre los 40 y los 44 años y cuando tenés entre una duración de 10 y 19 años de matrimonio, Claro. ahí está el momento más caótico donde la mayoría de las parejas se divorcian. Claro, y da la cuenta porque incluso hoy por hoy las parejas se casan mucho más grandes. Antes a tu edad, Bianca, había mucha gente casada. Sí, es verdad. De Pero hecho, hoy por hoy no. decían que es muy poco y en muy poco tiempo cambió. Porque Claro. en 1990, por ejemplo, se casaban alrededor de los 28, 29 Sí. años. Y ahora, en 2017, por ejemplo, eres entre 34 y 33. Entonces, bueno, se ve que cambió y cada vez se eligen casarse, los poquitos que eligen casarse, cada vez más... Claro, a los 15, 20 años, cuando ya Viejos, estás llegando sí. a los 50 años, Tal decís, cual. bueno, esto ya cumplimos 20 años. Y además, igualmente, muchos hablan de fracasó nuestro matrimonio. Yo no sé si es un fracaso estar 20 años con alguien en donde seguramente fuiste feliz, tuviste hijos, y después te das cuenta de que la relación se marchitó. Sí, mismo en realidad lo que nos decían los especialistas, que muchos hablan de esto de las crisis de los 40. Y en realidad no sé si está muy bien hablar de este tema porque en realidad los que se casaron, los que tienen ya más de 20 años o 10 años de casados y tienen entre 40 y 50 años, es probable que sea porque se casaron muy jóvenes. Claro. Y cuando te casas muy joven, también obviamente el crecimiento en paralelo está mucho menos asegurado y eso hace que la gente después elija separarse. Los gustos quizás ya no son los mismos, no compartís los mismos valores. Al casarte tan joven, se van desarrollando quizás de manera diferente. Por eso, a veces este cliché de que la gente habla de las crisis de los 40, que porque por eso Claro. la gente decide de repente volver a ser joven y renovarse, Sí. en realidad no es tan así. Muchas veces tiene que ver con que, bueno, uno eligió a esa persona mucho cuando era joven, que todavía no se conocían también, y después la gente cambia. Quizá eras otra persona, con otros gustos, con otras cosas. Vamos a poner esto en placas, ¿te Dale. parece? Para internalizarlo mucho más y ver incluso, por ejemplo, ahí tenemos la cantidad de divorcios del último año, ¿no? Claro, ves que en realidad el pico, ese que se ve ahora en 2017, no es
una novedad en el sentido que, por ejemplo, en 1988 ya hubo otro pico de alrededor de 18.000 divorcios, que es una barbaridad, justamente porque también hubo un cambio en la legislación. En el 87 se sancionó una ley donde introdujo el divorcio vincular, que permitía a las parejas a volver a contraer nupcias, y bueno, eso hizo que todo el mundo tienda a divorciarse para poder volver a casarse, y mismo ya no estaba esta cosa de la culpa de que sí o sí hay que demostrar la infidelidad de uno, sino que simplemente con el que uno quiera y esté de acuerdo en divorciarse ya lo podía hacer. Entonces vemos que siempre que hay un cambio en la legislación aparece esto de los picos en la cantidad de divorcio. Por eso lo que me dijeron los especialistas, no hay que alarmarse porque siempre en el cambio en la legislación aparece esta tendencia. ¿Y después qué pasa? ¿Se normaliza todo? O... Sí, en realidad yo les explicaba, argumentaba que bueno, si bien esto es verdad, también ¿qué está pasando con los matrimonios? Cada vez hay menos matrimonios. De hecho, en la relación entre el 2016 y 2017, los matrimonios disminuyeron un 10%. Y hay más divorcios. O sea, hay menos matrimonios y hay más divorcios. De hecho, el matrimonios también es la cifra más baja en matrimonios de todo el registro que se tiene desde 1987. Nunca hubo tan pocos matrimonios como ahora. Entonces, no es solo la cantidad de gente que decide divorciarse y separarse, sino también que, bueno, eligen casarse menos, obviamente. Ahora, ¿quiénes son los que más se divorcian? Que esto lo charlábamos antes. Vamos a ver esta placa que me parece también, Bianca, interesante. Bueno, ves, ahí está esta cuestión de entre los 40 y los 44 años, y cuando tenés entre 10 y 19 años de casados, claro, aparece esta cifra altísima. Lo mismo cuando decíamos entre los 50 y los 55 años y más de 20 años de casados. Esas parecen como los momentos crisis, y en realidad la edad promedio del divorcio dicen que en las mujeres es en los 46 años y en los hombres es en los 48 años. Si uno toma un promedio de todas estas cifras, pareciera que en esos años es cuando la mayor cantidad de gente decide separarse. Hay mucha gente también que se casó en su momento o convivió y después, bueno, decide separarse y no vuelve a tomar la decisión de casarse. No sé si esto también está contemplado. Por eso también quizá existen menos casamientos. Sí, en realidad eso también pasa. Mismo hay mucha gente que decide vivir con su pareja y no casarse. Entonces, no necesariamente es que ya no hay amor, como dicen muchos, o que la gente no decide entablar una pareja, sino puede que haber amor más allá de firmar un papel. Ya o de el título muchas veces está en discusión y bueno, asusta. eso genera, claro, que la gente decida casarse menos o divorciarse más, pero después no volver a casarse y sin entablar otra pareja. Eso puede ser. Así tal cual. Porque uno si le fue mal en esa oportunidad dice, ¿para qué reincidir? ¿Tenemos otra placa para compartir? Ah, no, eran estas dos. Perfecto. La cantidad de divorcios, y esto me parece importante para subrayar, que si bien en este último año vos decías hay casamientos, o sea, hay menos casamientos, subió mucho el nivel de divorcios. Exacto. Y esto es interesante, ¿no? Sí, por eso lo que yo repetía recién, los especialistas me decían, bueno, no hay que alarmarse, es algo natural, porque siempre después del cambio de la legislación, y yo les decía, bueno, pero atentos, porque también los matrimonios parecieran disminuir un montón. Entonces ya la cifra, lo que tiende a llegar, es que en un momento va a ser 1-1, es decir, por cada uno que se casa, también hay uno que se divorcia. Porque ahora estamos en el 80%, pero podremos llegar al 100% y ahí ya es 1-1. Hay que ver qué pasaba antes, ¿no? Cuando muchas mujeres quizás ya no estaban a gusto con su pareja, pero porque la mujer no era tan independiente o porque soportaban una infidelidad, había que seguir adelante sosteniendo la familia. Hoy por hoy ya nadie piensa eso. Sí. Nadie se queda en un lugar donde no es feliz y me parece que eso también, si bien no es feliz destruir un matrimonio, me parece que hay que celebrar ser fiel a uno mismo y a lo que uno siente. Sí, también eso es lo que me decían los especialistas, mismo los psicólogos, lo que me decían es que las mujeres hoy tienen un poder que antes no tenían, y no estamos hablando solo de poder social, sino también económico, que les permite tomar esta decisión con mucho más coraje. Bianca, gracias. No, muchísimas Excelente gracias a vos. La investigación, me encantó. Tenemos que ponernos en contacto ya mismo con nuestro corresponsal en la ciudad de Mar del Plata, Darío Palavecino. Darío, buenas tardes. Después de lo que nos contaste ayer, lo ocurrido en las últimas horas con Manolo, digo, una postal atípica en la ciudad de Mar del Plata, porque imagino que el lugar debe estar cerrado por duelo. ¿Cómo estás?